caros y directos amigos, aquí estamos de nuevo para llevar a ustedes nuestro programa Jaina, sus problemas y sus soluciones. El tema de hoy es un poco controversial por el título que tiene. Se titula el tema de hoy, Jaina, una bomba de tiempo, porque tenemos arriba 30 cañadas y abajo en el subsuelo de Jaina 8 oleoductos. Aparte de los altos niveles de contaminación, en nuestro subsuelo subyace una bomba de tiempo, así lo hemos determinado en Jaina, que junto a las grandes inundaciones en tiempos de lluvias, constituyen una gran preocupación para todos los municipios del municipio de Los Bajos de Jaina. Como sabemos, la topografía de Jaina es muy irregular. Su suelo es muy accidentado. Por eso, la gente vive en medio de las cañadas. Pero hemos establecido, y así lo sabemos, que al municipio de Jaina le ha faltado una planificación urbana adecuada. Por lo que podemos preguntarnos, ¿por qué el nombre de Bajos de Jaina? ¿Por qué el nombre de Bajos de Jaina? Y tiene una sencilla explicación. Es porque en una región donde desemboca un río, siempre es en la parte baja. Por eso, el nombre de los Bajos de Jaina. Podemos afirmar también que Jaina tiene en su suelo una elevación hacia el norte, hacia la zona norte, de donde corren las aguas hacia la parte central y a la parte sur del municipio. Al no tener Jaina tendido pluvial, las aguas lluvias corren sobre el suelo, sobre las calles, y se producen entonces las inundaciones en los barrios, fundamentalmente en Vietnam, un barrio que siempre es afectado por las inundaciones, Los Cangrejos, Los Platanitos, el barrio El Bagazo y Bellavista o el barrio Quema, que es como regularmente le llamamos a ese sector bajo del municipio. Veamos cómo era la situación en los años 20 y en los años 30 del municipio de Jaina. ¿Qué ocurría? Sucede que para esas décadas las aguas eran recogidas en 5 lagunas que en la parte baja de Jaina, en la parte sur, digamos, tenía el municipio donde se concentraban las aguas lluvias. Teníamos la laguna llamada Tinaja, que estaba ubicada precisamente en el kilómetro 18. Teníamos la laguna de nombre Chiquita, que estaba justamente frente a la refinería, o donde está hoy ubicada la refinería dominicana de petróleo. Teníamos una tercera laguna que se denominaba Laguna Señora, exactamente en el kilómetro 17 de la carretera Sánchez. Otra laguna, la cuarta laguna, que existía en esas décadas de los años 30 a los años 40 en el municipio de Jaina, era la laguna de Lolo, que estaba un poco más abajo del kilómetro 17. Y la quinta laguna era la laguna Ñagá. Resulta que Ñagá era la más grande de las 5 lagunas, que se alimentaba esta de las anteriores ya señaladas. De todas esas lagunas, donde se concentraban las aguas en el municipio de Jaina y que a través de ella la correntía iba hacia el mar, de todas esas lagunas solo queda parte de la laguna Ñagá, porque las otras fueron eliminadas por la construcción de la refinería
de las plantas Itabo 1, Itabo 2, las otras empresas que se han establecido en la zona industrial y los barrios que se han formado alrededor y en el proceso que ha tenido de crecimiento el municipio de Jaina. Por ello, todas las aguas que bajan de la parte alta por la zona industrial, al no encontrar salida hacia el mar Caribe, se concentran en el punto más crítico y el punto más bajo que tiene Jaina, que es precisamente en el kilómetro 17 de la carretera Sánchez. Sobre las inundaciones entonces de agua en tiempos de lluvia, tenemos 3 puntos críticos en el municipio. 3 puntos críticos. El primero es que todas las aguas de los barrios El Nieto, Cabón, Paraíso de Dios, desembocan en los barrios Los Platanitos y Los Cangrejos. De ahí que se producen inundaciones cuando hay torrenciales aguaceros en Los Platanitos y Los Cangrejos. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver esta situación de Los Platanitos y Los Cangrejos? Lo primero es que se debe encachar la cañada desde sus inicios en la parte baja de Cabón hasta la desembocadura del río Jaina. Cuando éramos síndico, hicimos un esfuerzo y logramos rescatar la parte de la cañada que producía las inundaciones y restauramos los 2 puentes que dan a Los Platanitos y Los Cangrejos. De manera que en este momento, por suerte, el gobierno del compañero Danilo Medina Sánchez ha iniciado la solución definitiva encachando la cañada desde los inicios hasta la desembocadura del río para que definitivamente Los Platanitos y Los Cangrejos no se inunden cuando llueve. El segundo punto crítico lo constituyen todas las cañadas cuyas aguas se acumulan en el barrio Bellavista o el barrio Quema, como le llamamos. ¿Y cómo resolvemos esa situación que se da ahí en el barrio Bellavista o en el barrio de Quema? Consideramos que debemos construir un gran encaje con muros de gaviones en su punto crítico, que es el final de la cañada, permitiendo que parte de las aguas pasen por el túnel que está por debajo de las plantas Eje Jaina. Cuando se construyeron estas plantas, se cometió el error de poner las aguas a pasar por debajo de las plantas Eje Jaina, y resulta que la acumulación de agua que llega a ese punto por el barrio Bellavista es demasiada, y entonces eso produce que se estanquen las aguas e inunden al barrio Bellavista o Quema. Pero si seguimos construyendo o seguimos tirando las aguas por debajo del túnel que está en la Eje Jaina y construimos un canal adicional paralelo para que esas aguas se conduzcan directamente al mar, con esas 2 soluciones nosotros entendemos que vamos a estar resolviendo el problema de las inundaciones que se producen en el barrio de Bellavista. El otro punto crítico que estamos planteando que tiene Jaina en cuanto a las inundaciones es las aguas que se acumulan por las cañadas que conducen sus aguas hacia el kilómetro 17 de la carretera Sánchez. No se puede soterrar el agua que va al kilómetro 17, porque este es el punto más bajo del área y se encuentra unos centímetros por debajo del nivel del mar. Entiéndase
que Ñagá no era un río, era una laguna cuyo origen no era desembocar en el mar. Dada esta situación, cualquier solución tendrá que ser sobre suelo. Por lo tanto, ese punto del kilómetro 17 es sumamente difícil para que Jaina pueda resolver ese problema del kilómetro 17. ¿Cómo vamos a controlar? ¿Qué soluciones vamos a buscar para controlar el problema que tenemos con las inundaciones en el kilómetro 17? Se deben construir pozos invernales que recojan las aguas antes de llegar al punto crítico que es el kilómetro 17. Que el municipio mantenga un programa de limpieza periódica de los pozos invernales para evitar que estos se tapen y que lleguen el menor flujo de agua posible al punto crítico. Con esto, este primer tema de hoy, las inundaciones. Ahora vamos a tratar el tema que tiene que ver con los oleoductos, que tiene el municipio de Jaina. Pero vamos a definir la palabra oleoducto. Se denomina oleoducto a la tubería o instalaciones conexas utilizadas para el transporte de petróleo, sus derivados y biobutanol a grandes distancias. Eso es más o menos la definición de un oleoducto. Resulta que al ser Jaina un municipio completamente industrializado, se ha convertido en una bomba de tiempo, ya que las empresas instaladas aquí transfieren o trasiegan sus productos desde el puerto hacia sus tanques de almacenamiento por oleoductos que van desde el muelle hacia esas plantas. Veamos cuáles son esos oleoductos que tenemos en el municipio de Jaina, soterrados, entiéndase, en el subsuelo. Son 8. Tenemos oleoductos de la Refinería Dominicana de Petróleo, tenemos oleoductos de la generadora Eje Jaina, oleoducto de GLP de Gas Caribe, oleoducto de Fuel Oil de la Falcon Bricks Dominicana, oleoducto de acetona hacia los tanques de la muerte, oleoductos de etileno de multiquímica, oleoductos de crudo y GLP de Jaina a Puerto Viejo de Asua, y el 8º oleoducto de la Refinería Dominicana hacia Nizao. Esta situación de los oleoductos nos coloca en un punto sumamente difícil para el municipio de Jaina. Por eso se dice que Jaina es una bomba de tiempo. ¿Qué debemos hacer para que en una catástrofe que se pueda presentar podamos controlar dicha situación? Podemos afirmar que en la disponibilidad actual con que cuenta el cuerpo de bomberos del municipio de Jaina, ante cualquier situación de emergencia grave, no estamos en capacidad ni siquiera de poder responder mínimamente, ya que las condiciones actuales de nuestro cuerpo de bomberos pueden ser igualadas a la realidad del municipio en los años 60. Tenemos entonces, para hacerle frente a una catástrofe que pueda producirse aquí en Jaina, producto, porque no estamos exentos de ello, de tener esos 8 oleoductos en nuestro subsuelo, podemos plantear lo siguiente: equipar primero y adecuar el cuerpo de bomberos existente en el municipio de Jaina a los fines de que el mismo pueda responder mínimamente
ya que las condiciones actuales de nuestro cuerpo de bomberos pueden ser igualadas a la realidad del municipio en los años 60. Tenemos entonces, ante esa realidad, propuestas para hacerle frente a lo que puede presentarse, porque no estamos exentos de ello, aquí en Jaina, producto de tener esos 8 oleoductos en nuestro suelo. Lo primero es que debemos equipar y adecuar el cuerpo de bomberos existente en el municipio de Jaina a los fines de que el mismo pueda responder y atender con eficiencia las demandas, los casos y los requerimientos del pueblo de Jaina. Lo segundo, con este tema nosotros estamos planteando también que el municipio de Jaina, en combinación, digamos, el gobierno central, en combinación con los empresarios, construyan un segundo cuerpo de bomberos especializado en seguridad industrial para que pueda hacerle frente a cualquier situación de emergencia extrema que se pueda presentar producto de cualquier situación que se presente producto de las instalaciones fuera de control que pudiéramos tener en el municipio de Jaina. Repito, que se construya, combinando los empresarios con el gobierno, un gran cuerpo de bomberos donde se especialice en sus elementos, sus componentes en seguridad industrial. Esas instalaciones deben estar precisamente en el centro de la zona industrial o en sus alrededores. Con este tema de los oleoductos de Jaina, no pretendemos alarmar a la población. Lo que nos proponemos es que nuestros municipios conozcan nuestra realidad y conozcan el nivel de riesgo del municipio de Jaina. Señores, hoy hemos tratado este tema, Jaina, una bomba de tiempo, con 30 cañadas arriba y 8 oleoductos por debajo. Esperamos que el contenido de este programa sirva de reflexión tanto a los municipios como al gobierno, como a los empresarios, y pongamos nuestro interés en que este municipio pueda cambiar su situación. Pásenla muy bien.